Desde Colombia tenemos el honor de presentar al doctor Andrés Pereira Garzón, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Santo Tomás, Colombia, Universidad de Valencia, España, especialización en hipnosis clínica, también en España. Actualmente es director general del Centro de Neurociencia para el Desarrollo Humano en Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínico. Gracias a sus trabajos y aportes en el área de intervención clínica, ha sido condecorado internacionalmente en varias ocasiones, con medalla Milton Erickson, entregada en México en el 2014, medalla del 50 aniversario de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago, Cuba, doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Actualmente ejerce como asesor y motivador empresarial y conferencista en el ámbito clínico en países como Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y México. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Quisiera, antes que nada, saludarlos, buenos días a todos, dar la bienvenida a este espacio y agradecerles por atender la llamada a esta conferencia. Agradezco también al Instituto Mexicano de Psico-Oncología por la invitación que me han hecho de participar en esta conferencia y por la invitación que me hicieron para participar en el curso que se dictó en días pasados. Esta conferencia la he denominado Técnicas de terapia de última generación para una generación de víctimas del crimen organizado. Muy bien. El formato va a estar un poquito cambiado porque hemos tenido que cambiar la presentación de computador, pero lo importante es que lo podamos ver. Muy bien. La pregunta que yo quisiera hacer, y es con la cual quiero iniciar, es ¿cuántos de los de acá, y quiero que levanten la mano, se han sentido animados, o por lo menos cuántos de los de acá presentes amamos nuestro país, México, Colombia, Ecuador, el país de donde vengamos, ¿sí? Y valoramos algunas de las cosas hermosas que tiene cada uno de nuestros países? ¿Cuántos? ¿Cuántos de acá? Okay. Una buena estadística, el 100%. Bueno, hay alguien que no levantó la mano, creo que no escuchó la pregunta. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes hemos cantado nuestro himno nacional de la República con orgullo, con amor patrio? Incluso hasta nos ponemos la mano en el corazón y lo hacemos a todo pulmón. ¿Cuántos? Ok, también. Así es, incluso cuando vemos los partidos de fútbol uno también se emociona cuando canta el himno nacional. Muy bien, pues haciendo un análisis y un recorrido un poquito acerca de nuestro himno nacional, ¿quién me podría recordar la primera parte del himno nacional de México? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Estamos saliendo de guerra. Es que la seda está de ruido y retiemblen sus ante la guerra al sonoro rugiente del cañón. Muy bien. Si ustedes hacen un análisis precisamente del himno nacional y lo que nos acabas de decir, ese himno nacional es casi un poema, ¿sí? Pero se escucha en la letra, o si leen muy bien la letra y la entendemos, es mexicanos al grito de guerra. O sea, es un poema casi que belicoso, ¿verdad? Es un poema que invita a la acción, a la pelea, a la lucha. Y de alguna forma, esa parte del himno de México me causó impresión porque
Cuando continué estudiando un poco la letra del himno mexicano, encontré esta sexta estrofa, que creo que no se puede escuchar, ¿verdad? No podemos tener audios. Ok. Muy bien. La sexta estrofa del himno nacional de México dice: antes patria que indemnes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su piel, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrible estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue. Ya continúa el poema. Pero si escuchan el poema y lo leen, no lo pueden escuchar porque no hay audio. Si leen este poema, vuelve y dice que de alguna forma no importa lo que haya que hacer con tal de salvar la patria, inclusive si los hijos tienen que morir, van a morir para defenderla. O sea, lo que están diciendo es que pueden existir 1000 héroes, pero que de alguna forma nos van a dar la libertad. Vuelve y aparece aquí algo bien interesante, y es: no importa si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi padre. En aquella época decía, con tal de ganar la victoria, no importa que ellos vayan a morir, ellos van a ser los héroes. Ahora, la pregunta que yo hago, y no quiero que levanten la mano, es: ¿cuántas madres o cuántos padres de los aquí presentes estarán dispuestos 2018 a dejar que su hijo se vaya a la guerra para que lo maten y sea un héroe? No. Y no digo que levanten la mano porque entonces entraría yo en frustración, ¿sí? Y tendría que pedirle al doctor Patricio que me haga terapia. Entonces quiero tener un bonito concepto de lo que puede ser y lo que va a suceder de alguna forma en esta estadística. Pero es la realidad. Cuando vemos nuestros países como están, cuando tenemos temas como el que nos acaban de presentar de desaparición forzosa, cuando vemos temas que tratan de la corrupción de nuestros países, cuando vemos temas donde se roban el dinero de los impuestos, ¿quién va a querer mandar a sus hijos a la guerra? Yo me lo pensaría. Pues eso fue lo que pasó en Colombia. En Colombia, hace algunos años, entrevistaron a una mujer, y a esa mujer, cuando la entrevistan, le dicen: ¿qué opina acerca de que su hijo se vaya a la guerra? ¿Qué opina acerca de permitir que su hijo sea una persona que vaya a batallar? Y desafortunadamente lo que ella dice no es muy agradable. ¿Pero por qué? Porque esta mujer hace algunos años fue víctima de algo que llamaron en Colombia los falsos positivos. No sé si ustedes saben eso, qué es lo que sucede con los falsos positivos. Una época donde tenía que capturar de alguna forma a más guerrilleros, ¿sí? Se les daba al ejército como un incentivo, por decirlo de alguna forma, por atacar a la guerrilla. ¿Qué pasó? Empezaron a desaparecer los jóvenes de varios sectores de Colombia. ¿Qué sucedía? Desaparecían estos jóvenes y después aparecían muertos, vestidos de guerrilleros, y las familias no sabían dónde estaban. Y cuando aparecían, supuestamente eran guerrilleros. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A esta mamá, por favor, seguimos. ¿Os quiere también apuntar? Esta mamá se llama Luz Marina Bernal. Y esta es la mamá de uno de los muchachos que encontraron allá en vestido y supuestamente como una persona, como un guerrillero. Lo encontraron con un arma en la mano, supuestamente había atacado a la guerrilla. Pero ella dice: primero que todo, mi hijo no tenía las habilidades para irse de este municipio, menos para irse al lugar donde lo encontraron porque él nunca había viajado, y menos para portar en la mano derecha un arma porque él no tenía
no tenía bien la mano derecha, la parte muscular, para utilizar aparatos en su mano derecha. Por lo tanto, no podía ni siquiera disparar un arma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este fue uno de los casos de los falsos positivos. Un muchacho que encuentran y que le dicen, que afirman que era guerrillero, lo dan de baja y entonces se gana una medallita por encontrarlo a él. Pero era un muchacho que desafortunadamente había desaparecido para hacerlo pasar como un falso positivo. Cuando entrevistan a esta mamá, ella dice, es degradante que no piensen qué tan grande puede ser el daño para la familia. Y el titular de esta entrevista decía, yo no parí hijos para una guerra. Cuando esta mamá nos dice esto, me pongo de nuevo a hacer el análisis de los símbolos patrios de Colombia y también empiezo a estudiar el himno nacional. Y en el himno nacional encontramos ahora la octava estrofa del himno nacional que dice, la Virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés. Lamenta su esperanza que cubre losa fría, pero glorioso orgullo circunda su albatez. Aquí Rafael Núñez, que es el escritor, que también lo hace muy poético, nos está diciendo que la mujer de la independencia era muy similar a aquella mujer de Grecia antigua, cuando llevaban a sus esposos y sus esposos morían, y cuando los esposos morían, ellas se cortaban el cabello y el féretro desaparecido, el personaje, su esposo, que había desaparecido, lo adornaban con su cabello. Aquí está diciendo exactamente lo mismo, la mujer de la independencia es igual, ¿sí? Se corta su cabello y adorna el féretro de esta persona que ha fallecido. Ahora, cuando esto lo vemos en un himno nacional, parece tan bonito, pero ahora mirando en la actualidad, uno se da cuenta que esto ya se convirtió en una utopía. ¿Y por qué es una utopía? Porque desafortunadamente podemos seguir cantando nuestro himno nacional con orgullo, pero no vamos a regalar un himno a la guerra. No vamos a brindarlo para que no lo desaparezcan. No vamos a brindarlo para que luche por un país que desafortunadamente está siendo desfalcado por la corrupción. Es triste realmente cómo han cambiado los tiempos, donde realmente el orgullo de nuestro himno nacional lo vemos en un partido de fútbol. El orgullo del himno nacional lo vemos a lo mejor, o los símbolos patrios lo vemos en una bandera cuando un cantante gana un Grammy, o cuando a lo mejor un actor triunfa en Hollywood. Y eso se convierte ahora en nuestro símbolo patrio y en nuestro motivo de orgullo. Y eso realmente es triste, cómo han cambiado los tiempos. Por eso es que en este momento quiero ahora contarles una historia. Una historia diferente. Es la historia de una familia. Esta familia es una familia común y corriente, formada por Germán Corrales, un odontólogo, Rubí García, quien es su esposa, y conformada por 3 hijos, Luisa Fernanda Corrales, Paula Andrea Corrales y Germán Andrés Corrales. Paula Andrea Corrales, creo que algunas personas que me conocen también la conocen a ella. Ella nos ha acompañado aquí, mi esposa, y voy a contarles un poquito acerca de esta historia familiar. Germán Corrales es un odontólogo, se casa con Rubí García, tienen estos 3 hijos y viven en un pueblo que se llama La Dorada, Cádiz. Este pueblo, a ver si aparece, nos va a hacer de alguna forma encontrar el impacto que tiene el crimen organizado sobre una familia. Esta es La Dorada, Cádiz.
La Dorada Caldas es un municipio que está en algo que cuando ustedes ven las noticias llaman el Magdalena Medio, ¿sí? Es una zona que está influenciada por grupos al margen de la ley. Pues bien, esta familia vivía en este lugar, en la Dorada Caldas. Aquí, en este lugar, tenemos aquí a esta familia que es, en este momento vemos ahí por este ladito vemos a Germán, aunque eso no se me ilumina muy bien, Germán Corrales, que está al lado del señor de barba, ¿sí? Su esposa Ruby y al lado Paula Andrea, y unos amigos que estaban departiendo en ese momento la reunión que estaban haciendo en aquel lugar. Germán Corrales se convierte en odontólogo de esta zona. Al ser el odontólogo de esta zona, pues obviamente tiene un gran auge, la zona, porque pues es el primer odontólogo, está siendo muy reconocido, y aparte de que está muy reconocido, pues es un hombre que empieza casi que a tener mucha compasión por su pueblo, a amar a las personas, a ayudar a la gente, incluso no cobraba sus consultas, ya ejercía no solo como el odontólogo, sino como un líder en este lugar, y empieza a comprar nuevamente con el dinero que le queda algunas propiedades, casas, unos terrenos, ¿sí? Pues para también tener su propio espacio y su finca. Esta zona empieza a ser obviamente una zona al margen de la ley, donde aparecen grupos como los que tenemos al lado derecho, que es las Autodefensas Unidas de Colombia. Aparecen por otro lado aquí los grupos al margen de la ley que se encargan del narcotráfico, aparecen al costado izquierdo, parte inferior, otra vez las Autodefensas Unidas de Colombia. Más arriba aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y hacia la parte norte aparecen el Ejército de Liberación Nacional. Así como está pintado en el mapa, son donde aparecieron estos grupos al margen de la ley. ¿Y por qué esos grupos aparecen aquí? Porque si yo puedo tener un lugar por donde puedo hacer un corredor, donde puedo conectar un municipio con otro para pasar drogas o quizás para tener mis cultivos, pues va a ser un buen espacio que yo tengo que tener bajo mi control. Pues bien, en esa lucha de ese espacio, uno de estos grupos armados, el cual no voy a decir quién era, le dice a Germán Corrales: véndanos su casa, su finca, su terreno. Y él dice: no voy a vender mi terreno porque lo acabo de comprar, es un terreno que yo quiero para mi familia. Lo que sucedía es que por ese terreno, la persona que lo iba a comprar sabía que iba a pasar una carretera, o sea que el terreno se iba a valorizar. Él no vende su terreno, ¿y qué creen que pasa 2 días después de esta fotografía? Esta persona manda a unos sicarios y matan a Germán Corrales. Cuando matan a Germán Corrales, él está con su esposa y con Paula Andrea. A Paula Andrea, mi esposa, le dan un disparo en el brazo que dijeron que le habían matado. La mamá, o sea, Ruby, dice: yo no sé, ella comenta, yo no sé cómo no se dieron cuenta que yo estaba ahí, pero a mí no me dispararon. Obviamente a Germán Corrales lo matan, a Paula Andrea queda herida, creyeron que la habían matado también, y Ruby se alcanzó a esconder y no le hicieron nada. Eso pasa en esta tierra, al margen de la ley, con estas personas que se encargan de la delincuencia organizada o del crimen organizado. Pero ¿qué suele suceder aquí? Ahora tenemos al costado izquierdo a Álvaro, ¿sí? El muchacho que está de sombrero, es hijo de una familia muy prestante en La Dorada. ¿Qué creen que le hacen? También lo matan. Y al costado derecho tenemos a Gilberto, que es un arquitecto muy reconocido en La Dorada Caldas, y ¿qué creen que pasa? También lo matan. Entonces, esto se convierte en esto. Así va quedando el pueblo. Esto se parece a una canción de Serrat, no sé si la han escuchado, Mi Pueblo Blanco. ¿Sí? Que el cura ha visto al cabo y el cabo están y todos han visto morir el uno al otro. Pero qué bonito Mi Pueblo Blanco de Serrat, porque uno veía morir al otro de viejo y el otro de viejo. Este pueblo blanco los veía morir por la delincuencia y por la violencia.
Obviamente Ruby tiene que salir de allí y empieza, obviamente, un problema mayor. Y aquí es donde viene el impacto que empieza a tener el crimen organizado para una familia. Entonces, ya tenemos aquí ahora una persona que ya nos acompaña, en este caso, Germán Corrales. Ahora deja a una mamá soltera, ¿sí? Bueno, realmente viuda, ¿sí? Con sus 3 hijos. Obviamente, al pasar esta situación, entonces empieza a desorganizarse la estructura familiar. Una madre soltera empieza a sacar adelante a sus 3 hijos. No había trabajado porque él decía que él iba a mantener el hogar, entonces ella queda simplemente con el dinero que él les había dejado y empieza a vender las cosas. Lo que sucede es que empieza a tener conflictos con su hija, la odontóloga. Su hija, la odontóloga, se tiene que ir de la ciudad a estudiar a otro lugar, ahora por los conflictos que tenían entre ellas dos. Paula Andrea se casa y se va a vivir con un piloto y entonces hace su hogar y queda Ruby García con Germán Andrés Corrales, el hijo menor, que en esa época era un niño y ya casi estaba entrando en la adolescencia. Este hombrecito ahora ya tiene que sacar adelante a este hombrecito, pero este hombrecito, desafortunadamente, ¿qué creen que es lo que pasa? Empieza a tener malas amistades, cae en las drogas, empieza a consumir marihuana, ve como uno de sus amigos muere, sin embargo sigue consumiendo, y hasta que un día, por cosas del destino, le da una arritmia por consumo y él dice: no vuelvo a consumir. Pero no fue por psicoterapia ni nada por el estilo, fue por un susto que él se pegó. Pero si ustedes se dan cuenta, todo empieza simplemente con la muerte de una persona. ¿Cómo una familia se empieza a desorganizar simplemente desde ahí? ¿Cómo genera un impacto del crimen organizado en la familia Corrales García? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí no es el problema como tal. Resulta que aparece un actor, que es el que tenemos al lado derecho, que es el hermano de Germán Corrales, y empieza a decirle: resulta que yo hice un negocio con él, necesito que me devuelvan el dinero. La casa que él compró es una casa que yo pagué con él, entonces necesito que me devuelvan el dinero. Y empezó el hermano a pedirle dinero, a quitarle el dinero a la familia, y empezó a robar a la familia, ¿sí?, de Ruby García, ya que su hermano era muerto. Entonces ya no solo es el crimen, el crimen organizado, sino también hasta la propia familia se encarga de robarlos. Y empiezan otro problema, ya aparecen, empezar a quitarle todo el dinero a esa familia y entran más en crisis, hay más problemas, muchos más problemas, y desafortunadamente se siguen presentando casi hasta el final de la vida de Ruby García. ¿Y por qué hasta el final de la vida? Cuando me encuentro con Ruby García, la conozco, como a los 2 años de conocerla, ella le detectan un cáncer de páncreas. Entonces me piden por aquí el acompañamiento, y ese fue mi primer proceso, podríamos decirlo, tanatológico con la paciente, acompañarla en su proceso de cáncer. Por aquella época estaba estudiando varios autores, conocí a João Nogueira de Brasil, y él tiene una técnica que se llama la autoscopía. La autoscopía era simplemente ver al órgano, visualiza el órgano, conecta el órgano, a ver qué es lo que dice emocionalmente. Es algo así como lo que ahora veía, pero más científico, que es la psiconeuroendocrinología, y yo hice ese proceso con ella. Entonces, a ver qué pasaba con el páncreas, ¿sí? cómo conectaba con sus emociones, y cuando estamos en ese estado, ella me dice, cuando conecta con su dolor, con su malestar, con su tristeza, le digo: ok, ¿con qué conecta esta enfermedad? ¿Qué es lo que trae para ti? ¿Qué conexión hay? Y ella me dice: cuando el hermano de Germán me empieza a quitar el dinero de mis hijos. O sea, no es ni la misma muerte de Germán
la que le empieza a afectar a ella, porque es como si yo hubiera vivido el proceso y lo hubiera aceptado, sino cómo de alguna forma esa situación hace que las personas empiecen a robarla a ella, y eso es lo que hasta el final de sus días ella tenía como un dolor ahí muy guardado en su cabeza. Entonces uno podría aquí empezar a ver cómo ciertos principios, que no son los principios de la tanatología, sino otros principios que podríamos empezar a estudiarlos, como la psiconeuroendocrinología, no para decir que el origen del cáncer es algo, sino simplemente cómo el estrés puede ir agravando también una patología o una enfermedad. Muy bien, ya teniendo en cuenta esto, empezamos a reconocer. Esto es un video, pues que no lo vamos a presentar, podemos pasar. Es un video que nos habla acerca del crimen organizado. El crimen organizado, de cómo es que se perpetúa, cómo hay un capo, cómo ese capo tiene unos testaferros, y esos testaferros tienen unos sicarios que de alguna forma son los que se van a encargar de hacer la limpieza, de organizar el terreno, para que los testaferros también vayan organizando toda su dinámica sobre ciertas entidades, sobre la justicia, sobre los partidos políticos, sobre ciertos gremios que son importantes para nuestro país, hasta por la justicia, para tener el mando y el control sobre esto, porque al final de cuentas lo que empieza a hacer el crimen organizado es buscar un objetivo con el cual lucrarse, ya que aparecen, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de armas, está la trata de mujeres, está el secuestro, continuamos, está la falsificación, tenemos otro que es el secuestro extorsivo o la extorsión, y tenemos el último que es los asesinatos. ¿Cuál es el objetivo entonces del crimen organizado? Ahí lo tenemos. El objetivo del crimen organizado es obtener beneficios materiales y económicos mediante la ejecución de delitos. Entonces, es acá donde aparece nuestro problema, y me lo planteo de la siguiente manera. Este problema tiene 3 puntos, y el primer punto es el siguiente. El crimen organizado genera mayores índices de pobreza social, sembrando en la población frustración y emociones negativas como odio, rencor, ansiedad, que llevan a la violencia también. El segundo punto: un solo acto de crimen organizado llega a causar tanto daño a una familia y a repercutir en las generaciones posteriores de una sociedad, como le pasó a la familia Corral García, si se dan cuenta. Y la última es cómo poder intervenir, que es nuestra pregunta, cómo poder intervenir de manera más efectiva en los casos de víctimas del crimen organizado. Y ese es un buen planteamiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos dimos cuenta cuál es la labor del psicólogo aquí, ¿sí? O la labor del tanatólogo, o la labor de la persona que se vaya a dejar a trabajar con esta familia. Se nos cuenta todo lo que hay que trabajar, desde el duelo simplemente hasta quizás tener que intervenir en los procesos de adicción de uno de sus familiares, y obviamente las crisis obviamente que se van presentando cuando ese padre ya no está. Entonces, si nos tenemos planteado este problema y esa pregunta, pues entonces surge, ¿y cuál sería nuestro objetivo? Mi objetivo durante estos años ha sido como ir buscando una técnica que sea efectiva, eficiente, eficaz, y pues ustedes saben que muchas técnicas van apareciendo con el pasar de los años, y encontramos en la actualidad una técnica que es el mindfulness, que ahora es más como un proceso terapéutico, donde se empieza a integrar este tipo de herramientas para trabajar con personas víctimas de la violencia. En Colombia se está haciendo este trabajo con mindfulness. En las zonas donde hubo muertes, donde hubo delincuencia, donde hay crimen organizado, se ha empezado a trabajar este tipo de técnicas con la población, con los niños. A los niños se les enseña meditación, se les enseña estas técnicas para que de alguna forma aprendan a
percibir simplemente su aquí, su ahora y su estar aquí, su ahora, y en ese proceso muy bonito que es un proceso de aceptación, aunque sea difícil, pese a las circunstancias. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay un transcurrir de muchas técnicas en el pasar de los años, y al darnos cuenta de las técnicas, pues todo va evolucionando. Encontramos unas primeras técnicas que aparecen, que son las técnicas de primera generación, que se basan en el aprendizaje y en la modificación de la conducta. Después aparecen unas técnicas, que son las técnicas de segunda generación, que dan más prioridad a los componentes cognitivos, como lo vemos acá, que es pensamiento, emoción y conducta, ¿sí?, que al mismo tiempo van llevando a la aparición de esas terapias, pues ahora de tercera generación. Las terapias de tercera generación ya se caracterizan por su enfoque más basado en el contexto para determinar y explicar la conducta del ser humano. Aquí tenemos algunas de las terapias de tercera generación: terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia funcional analítica, terapia dialéctica conductual y la terapia cognitiva basada en el mindfulness. ¿Qué es lo que buscan? Buscan de alguna forma cambiar esa relación que tiene el sujeto con las experiencias internas, y no solo internas, sino las experiencias externas, sin querer ni modificarlas ni eliminarlas, sino aceptarlas. Ese es uno de los principales objetivos de estas terapias que van apareciendo. Pero no voy a tocarlas todas, porque para eso hay grandes maestros que se dedican a esta magia, las terapias de tercera generación, y para eso se encontrarán con el doctor Patricio Arias, que nos va a dictar un curso post-congreso, que de antemano me encantaría escucharlo para aprender más y más de él, porque él tenía el conocimiento en todas estas técnicas de terapia de tercera generación. Pero yo voy a hablarles de una, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness. ¿Por qué? Porque yo soy más facilista, no hay que leer tanto, simplemente meditar. ¿Sí? Es la verdad. O sea, empezaron a hacer psicoterapia con una población en crisis, con unos niños huérfanos, pues decirles, no, vamos a hacer un proceso de psicoterapia, de aceptación y compromiso, dialéctica, no, pues de alguna forma digo, no, pues hagamos relajación, ¿sí? Creo que de alguna forma podría ser un poquito más útil, ¿sí?, para ellos, y más práctico para cada uno de nosotros. Entonces, entrando en este tema, me voy a basar directamente en la terapia cognitiva basada en mindfulness. Muy bien. Entonces, la pregunta aquí, ya que mi objetivo es, ¿qué es eso del mindfulness? ¿Cómo entender toda esta diversidad de situaciones que producen el crimen organizado? Y ahí tenemos la respuesta a lo que es el mindfulness y cómo nos podría ayudar en estos procesos. Dice así esta definición: el mindfulness o atención plena significa ser capaz de ser consciente de manera directa de lo que hacemos mientras lo estamos haciendo, ser capaz de sintonizar con lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo y en el mundo exterior en cada momento. No diría fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver de alguna forma el problema que esto genera, porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta, no por lo que Jon Kabat-Zinn hizo en algún momento en los 70 cuando trae estas técnicas, sino como muchos autores han venido ya estudiando estas técnicas, y es la definición que precisamente hacen del mindfulness Sigal en esta definición. Y empiezan a estudiar estas técnicas y empiezan a ser muy reconocidas tanto por la revista Time, donde habla de mindfulness, la National Geographic, la revista Mindful y la revista científica americana, hablando de estas técnicas y los hallazgos científicos. Ya no se empieza a hablar tanto de Kabat-Zinn como la persona que ha traído estas técnicas, pero ya hay diversos autores que empiezan a hacer investigación a nivel neurocientífico. Y cuando ya hacen investigación a nivel neurocientífico, se dan cuenta de que estas técnicas están absolutamente comprobadas por su utilidad para el manejo del estrés. Entonces, teníamos acá, puntualmente, ¿por qué utilizar el mindfulness para estos eventos de crimen organizado? Y ahí tenemos la explicación.
Primero, por los estudios que se han hecho del mindfulness basado en el manejo del estrés, tal como lo hizo Kabat-Zinn y lo ha demostrado ya por varias décadas, investigando y demostrando resultados con evidencia, ¿sí? Lo que ha logrado hacer el mindfulness es principalmente dos aspectos, y son los que uno tiene que empezar a centrarse cuando vamos a integrarlo con delincuencia o crimen organizado. Primero, desarrollar habilidades. Y segundo, el mindfulness como ha demostrado que puede modificar la percepción y manejo cotidiano del estrés a través del entrenamiento en atención plena. De alguna forma, ahí es donde empezamos a ver cómo podría el mindfulness ayudarnos a, uno, reorganizar un sistema, uno, ayudar a las personas en sus procesos de duelo, uno, dos, tres, advertir los cambios, cuatro, ayudar a afrontar la crisis producto de la pérdida, cuatro, prevenir algunas recaídas y el abuso de sustancias, como lo vimos en nuestro caso, intervenir los posibles procesos depresivos producto de la historia, ayudar a la ansiedad del futuro por el desajuste del sistema familiar e intervenir sobre los posibles procesos alterados a nivel físico, partiendo de cómo también el sistema inmunológico se cambia con estos eventos. Muy bien. Entonces, aquí, cuando ya empezamos a encontrar el qué puede utilizar y por qué utilizarlo, pues tenemos el problema y de alguna forma empezamos a encontrar la solución. ¿Recuerdan nuestra familia, que era la familia Corrales García, que se desajustó? Pues aquí tenemos de alguna forma lo que podríamos empezar a trabajar con el mindfulness, y es identificar el duelo, regular la emoción, la regulación emocional, reorganizar desde la aceptación y compromiso del sistema familiar, advertir los cambios, ayudar a afrontar las crisis producto de la pérdida, prevenir recaída y el abuso de sustancias, advertir, intervenir en los posibles procesos depresivos, ayudar en el manejo de la ansiedad que puede producir un desajuste de estar pensando ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Y será que los voy a sacar adelante? O el otro de ¿por qué me lo hicieron a mí? Que esto es esa cantidad de pensamientos que tenemos cuando algo nos sucede. Uno, el por qué, y nos genera la culpa y nos vinculamos y, como lo diría el doctor Patricio Arias, nos fusionamos con esos pensamientos y de alguna forma nos enfermamos también, ¿sí? Desde ahí. El objetivo es cómo estas técnicas también sirven para intervenir sobre los procesos también alterados a nivel emocional y a nivel físico, porque se ha demostrado que el mindfulness también interviene sobre la parte inmunológica. Abordar posibles trastornos físicos producto de un sistema inmunológico alterado. Con esto no estoy queriendo decir y no quiero que se pongan a decir ¡ay, con el mindfulness curamos el cáncer! No estamos hablando de curación del cáncer, estamos hablando de cómo se altera un sistema inmunológico por estrés y cómo esto podría ayudar por lo menos a manejar la calidad de vida. Incluso, como John Kabat-Zinn lo comprendió cuando empezó con todas estas herramientas y con todas estas técnicas, ¿a quién atendía él? Atendía a los pacientes que ya nadie quería atender, que era más o menos lo que hacía Kubler-Ross. ¿Sí? Aquellos pacientes que ya eran terminales, que no querían atender, aquellos pacientes que de alguna forma tenían mucho dolor. Él se encarga de utilizar estas técnicas, se da cuenta de que utilizar el mindfulness, o en este caso la meditación, como lo estaba haciendo, y entrenarlos, les ayudaba a mejorar su calidad de vida. Obviamente, sin decir que no se iban a morir, pero sí, obviamente, a ayudarles en esos procesos que se estaban alterando en la familia. Entonces, lo que se propone desde el mindfulness y lo que proponen algunas de esas teorías en la psicoterapia de tercera generación es un poquito manejar y un poco cambiar y eliminar ese piloto automático que tenemos los seres humanos. Eliminar ese piloto automático es muy interesante. ¿Por qué? Todos hemos vivido un poco esa experiencia de estar en piloto automático, ¿verdad?
Y si no lo saben, ustedes están en piloto automático, pues es la experiencia que han tenido muchos en esta conferencia. Y es que yo estoy hablando y están pensando en otra cosa completamente diferente. Ay, que ahora el refrigerio ahora. Mañana tengo una reunión. ¿Sí? Entonces, se les pasa pensamientos, ¿sí? A lo mejor ideas, ay, tengo este problema, ay, me entró este mensaje, que no puedo contestarlo, ¿sí? ¿No les ha pasado a veces que hacen un recorrido tan cotidiano de un lugar a otro que se convierte en un acto donde uno va pensando sin darse cuenta por dónde pasó? Y le digo, ay, yo te vi, yo te saludé y ni siquiera me miraste. Pues claro, porque anda en piloto automático. Bien, cosa, ni por nada. Pues ese piloto automático lo que ha hecho precisamente es empezar a generar algunos inconvenientes. Y el mayor riesgo de accidentalidad se presenta precisamente por ese piloto automático. Con esto no estoy diciendo, o sea que la mente inconsciente es tonta. No estoy metiéndome por el tema de mente inconsciente. Simplemente no estar presente. No estar atento a este aquí, a esta hora, no estar atento a cómo conduzco, ¿sí? ¿Cómo se siente el pie en el acelerador? ¿Cómo se siente el pie con el brazo en el cambio? Todo ese, un conducir en su aquí y en su ahora, que es el mayor indicador que hay también de accidentalidad. Pues el piloto automático, estamos desconectados del presente, inmersos en nuestros pensamientos. A eso es a lo que nos referimos con el piloto automático. Segundo, en el piloto automático evitamos todo lo que no nos gusta, así no haga daño. Este principio de la evitación es una de las variables que también genera mucha psicopatología, ¿sí? Una persona con fobia, ¿qué hace? Es especialista en estar evitando, ¿sí? He tenido pacientes que tienen miedo a hablar en público y lo que hacen es, hacen el trabajo de sus compañeros con tal de no hablar en público. Así son. O personas que prefieren no viajar en avión simplemente porque tienen miedo. Entonces, ese piloto automático también nos ayuda a evitar, aunque la cosa no nos haga daño, aunque el evento nos haga daño, el objetivo es evitarlo, porque lo que voy a buscar que es evitar el sufrimiento y buscar el placer, que es un principio muy básico que a veces tenemos los seres humanos. Que a veces no, que tenemos los seres humanos. En piloto automático nuestros pensamientos nos definen y definen el mundo. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo ese pensamiento y me fusiono con ese pensamiento y traigo ese pensamiento y me mantengo en ese pensamiento, hasta qué punto el pensamiento se encarga de definirme como tal. Es más o menos como lo que hace algunos años se hablaba del efecto Pigmalión, algo por el estilo, ¿sí? Como también podría ser la profecía autocumplidora, también es algo por el estilo. Cómo los pensamientos, de alguna forma, se encargan de definirnos. Y ahora tenemos el último, y es, en piloto automático reaccionamos ante las situaciones. ¿Qué significa reaccionar ante una situación? En piloto automático uno no responde, uno reacciona. Por lo tanto, si estoy conduciendo, inmerso en mi pensamiento y me estreso, cuando me bajo de mirar. Reacciono con irritabilidad, que es muy diferente si estoy en ese estado de tomar, de plena conciencia, como lo llamaría el mindfulness, de estar presente eso aquí y eso ahora, y no se encargaría uno de reaccionar erradamente, sino quizás de tomarse el tiempo para dar una respuesta de cómo lo voy a resolver. Muy bien. Entonces, vamos a mirar qué es un poco esto del mindfulness y por qué se propone como una de las técnicas, la ciencia del mindfulness. Esto se asocia también en cómo nosotros vinculamos con el sistema nervioso a nivel simpático y a nivel parasimpático. Muy bien. Pero independiente de hacer este análisis de la parte simpática y parasimpática, de cómo funciona y cómo se maneja en el mindfulness, vamos a ver algunos elementos de lo que la ciencia ha descubierto que podríamos trabajar con mindfulness. Entonces, veamos cuáles son los beneficios de aplicar estas técnicas y notemos como uno a uno vamos tratando los malestares producto de una situación generada ¿por quién? Por el crimen organizado. Entonces, incrementa la tolerancia al dolor. Segundo, motiva el cambio en la calidad de vida. Tercero, disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión. Tercero, hay una mayor conexión en las relaciones sociales.
Quinto, mejora la adherencia al tratamiento médico y psicológico. Sexto, desarrolla empatía, paciencia y autoobservación. Y ahora les demuestro por qué desarrolla empatía, paciencia y autoobservación. Y por último, mejora el sistema inmunológico. Desde esto mismo que estoy hablando, vamos a mirar algunos estudios científicos que llegaron a determinar algo bien curioso. No voy a leer toda la información que nos ha traído las investigaciones, pero nos dicen que la materia gris, en la densidad de materia gris de zonas del cerebro relacionadas con procesos de aprendizaje y memoria, regulación emocional y procesos de autorreferencia y de toma de perspectiva aumenta, pero disminuye la materia gris en zonas relacionadas con la atención, el estrés y la ansiedad. Incluso hay estudios donde han puesto personas por 8 semanas a hacer meditación y después de las 8 semanas les hacen de nuevo unos estudios de resonancia, TAC, y se dan cuenta de cómo hay unos cambios, incluso a nivel estructural. Que eso también lo podía conseguir incluso las psicoterapias, lo cognitivo-conductual. De alguna forma estábamos hablando en algún momento. Pero ya lo ven y se ha podido demostrar con estudios científicos. Esto no estoy descubriendo que el agua moja, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, solo que como ahora se pueden hacer estudios de resonancias magnéticas, análisis, entonces TAC, entonces ya se puede determinar algunos cambios en esas estructuras. Pero esto, el mindfulness no es de los 70s, eso es miles de años atrás. Muy bien. El sistema, la presión arterial baja, hay una reducción en la presión arterial, el sistema inmunológico aumenta, con que aumente no significa que ahora vamos a tener enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Sí? La serotonina obviamente aumenta, continuamos, la oxitocina, precisamente, que es esa hormona que contribuye al mantenimiento en las zonas en lazos afectivos, esa hormona en la que se asocia con la compasión, aumenta. Y otros beneficios como atención, objetividad, concentración, memoria, compromiso, autoestima, empatía, inteligencia emocional, creatividad, resiliencia, relaciones sociales, liderazgo, hábitos saludables, bienestar. Disminuyendo el estrés, comportamientos adictivos y depresión. Cada uno tiene de estas investigaciones. Incluso está trabajando en mindfulness también para los niños con déficit de atención. En la actualidad estoy trabajando con algunos niños enseñándoles un poco de mindfulness. Se aburren un poquito, pero tienen que hacer un juego con ellos, de enseñar este tipo de técnicas para que ellos empiecen también como a aprender a enfocarse. Muy bien. Con esto no estoy diciendo que en algún momento se hablaba de la hipnosis, entonces es la panacea. No, simplemente estoy hablando de lo que se puede mostrar y lo que se puede conseguir. Muy bien. Aquí son unas imágenes, unas neuroimágenes de experimentos llevados a cabo en el Centro Médico Wake Forest Baptist en el norte de California, que revelan que durante la meditación se siente menos dolor que en estado de reposo. Aquí tenemos una persona que está descansando y se le proporciona dolor, y vemos la imagen cómo aparece iluminada esa área amarilla que hace presencia de lo que es el dolor. Pero cuando se hace la meditación y se expone a la persona al mismo estímulo, nos damos cuenta cómo el dolor ha empezado a reducir. Continuemos. Aquí tenemos un cerebro antes y después de 10 minutos de mindfulness, ¿sí? Los escáneres cerebrales realizados por el Dr. Michael Bain en el marco del programa PEN de Mindfulness en la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Pensilvania revelan que la práctica regular de mindfulness produce cambios funcionales y estructurales beneficiosos en el cerebro. Durante la meditación, el cerebro se muestra menos activo y más calmado. Aquí se evidencia una reducción, de nuevo, en la percepción de lo que es el dolor. Muy bien. El mindfulness y su impacto en el cerebro. Cuando hablamos del mindfulness y su impacto en el cerebro, estamos hablando puntualmente y específicamente en una área específica. Y el área específica en donde nos vamos a centrar es en la corteza prefrontal. Y acuérdense, aquellas personas que han estudiado un poquito acerca del cerebro, qué es lo que hace la corteza prefrontal y qué funciones tiene la corteza prefrontal. Pues bien, si impactamos sobre esta área, nos vamos a dar cuenta de que podríamos estar trabajando sobre regulación corporal,
sobre comunicación, equilibrio emocional, flexibilidad de respuesta, empatía, introspección, modulación de miedo, intuición y la parte que tiene que ver con los valores. Esto es lo que de alguna forma empieza a trabajar cuando abordamos mindfulness y vemos unos cambios en el impacto sobre la corteza prefrontal. Vamos a continuar. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hacerlo? Y ese es el objetivo también de estar acá. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, hay varias técnicas que el mindfulness ha propuesto. Y no es el mindfulness como se había enseñado durante mucho tiempo, producto de esa meditación, de sentarse media hora a meditar, a dejar la mente en blanco, porque ese no es el objetivo que tenemos al hacer en práctica del mindfulness como tal. Aquí hay una técnica que se llama el escaneo corporal. El escaneo corporal es una técnica muy similar a la que se trabajaba con hipnosis, que es trabajar los grupos musculares, ir reconociendo los grupos musculares, ir relajando y concentrándonos en la respiración. Al mismo tiempo hacer un escaneo también de los músculos, de los órganos, y uno podría ahí... ¡Ay, Dios! Bueno, ya me conocen. El escaneo corporal entonces es una de las técnicas que se trabaja en el mindfulness, pero también tenemos otras técnicas, que es como el yoga consciente. El yoga consciente es una técnica muy diferente, que es tomar conciencia del cuerpo, de las tensiones que estoy teniendo y de las experiencias, no eliminándolas, sino simplemente tomando conciencia de cómo es, ¿sí? En el curso hacíamos unos entrenamientos, hicimos unos ejercicios de mindfulness y algunas personas decían, es que me rascaba la nariz y me rascaba la nariz. El objetivo no es tanto como si me molesta algo me lo quito, sino si me molesta algo, más bien tomo conciencia de eso que me está molestando, no es una cosa, no, simplemente acepto que tengo y que me está rascando la nariz, simplemente verifico cómo es que es, la sensación que se está presentando, me conecto con mi respiración y curiosamente cuando hicimos este ejercicio, a los 20 segundos la gente ya se me pasaba las ganas de rascar. Pero curiosamente, algo que se produce por la ley del efecto inverso, entre más me angustie por controlar algo, ¿sí?, más aparece. Es como por ejemplo, como entre menos quiero pensar en que se me está acabando el tiempo, más rápido voy a empezar a hablar, que me desespero, ¿sí? Por eso es que ahora intento olvidar que no voy a pensar en el tiempo para calmarme, pero de todo modo me voy a estresar, porque ya estoy pensando de nuevo en el tiempo. O sea, eso es como esa ley del efecto inverso. Está la meditación formal, que sí es hacer la típica relajación, pero no es dejar la mente en blanco porque no es el objetivo, sino si viene un pensamiento, me doy cuenta de qué pensamiento es el que viene, siempre le hablo y sin controlarlo, simplemente me doy cuenta de qué pensamiento es y vuelvo y me conecto con mi respiración, en este caso, y con mi cuerpo. Y está la meditación informal, y la meditación informal es cualquier acto cotidiano se puede convertir en una forma de meditar. Meditación informal puede ser cuando voy caminando, yo todas las mañanas camino de mi consultorio a mi casa y de mi casa al consultorio y hago una caminata aproximadamente unos 5 kilómetros. Y cuando hago esa caminata voy dándome cuenta de cómo son mis pasos, ¿sí?, de cómo punta pie, cómo la rodilla se flexiona, y es tomar conciencia un poquito de esa meditación informal. Cuando comemos, ¿cómo lo hacemos? Nos damos cuenta de qué sabor tiene, si es más frío, si es más caliente, no nos damos cuenta, simplemente vamos degluciendo rápidamente, y el objetivo es que esta práctica también sea algo también informal, o sea, no es que te sientes media hora a hacer meditación, sino que durante el día también tengas el tiempo para hacerlo. Según el estudio del Hospital General de Massachusetts, se dice que 8 semanas de meditación pueden cambiar el cerebro. Si esto, lo que vimos antes, lo confirma el Hospital de Massachusetts, entonces, luego de varias décadas aplicándolo, entonces creo que es importante considerarlo como una herramienta que puede ser útil para muchos procesos en nuestra vida. Casi que podemos decirlo que necesaria, sin tener la palabra necesaria como algo necesario, ¿sí? No es una obligación, es una exigencia. Entonces, utilizar estas técnicas para beneficio de todas aquellas personas que han vivido víctimas del crimen organizado pueden ser útiles
ya que ayudamos a que también se mejore su calidad de vida. Nuestro cerebro de alguna forma está siendo impactado a diario, por todo lo que vemos en televisión. En televisión vemos el narcotráfico, el tráfico de armas, el secuestro, la trata de blancas, los crímenes, estamos viendo la extorsión, estamos viendo la falsificación, pero ahora ten en cuenta que esto es lo que a diario nos inundan nuestros noticieros. Tenemos en el mindfulness una herramienta que podría ayudarnos un poquito a manejar este tipo de situaciones. Y ahí es donde afortunadamente en la actualidad encontramos el mindfulness como un conjunto de herramientas que nos ayudan a combatir este flagelo social. Y es aquí donde de alguna forma se hace interesante, importante poder aprender este tipo de técnicas para llegarlas a aplicar en nuestra vida. ¿No apareció ninguna otra paletita? Acabó de aparecer la profesión cumplidora. Estaba pensando y apareció la paletita. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio en un minuto, ¿me dijeron? No, mentira, en 5 minutos que tengo, ¿sí? Un ejercicio de esta práctica, porque de alguna forma se ha llegado a demostrar que 10 minutos de esta técnica nos ayuda de alguna forma también a encontrar esa sensación de tranquilidad, de bienestar. Incluso hasta podríamos demostrarlo científicamente, incluso en el curso lo hice, solo que aquí no nos da tiempo, ¿sí? Tengo un oxipulsómetro, ¿sí? El oxipulsómetro lo mostré en el curso, hicimos un ejercicio esto de 5 o 10 minutos, hicimos un ejercicio y pusimos el oxipulsómetro y nos dimos cuenta cómo la oxigenación aumentaba después de hacer el ejercicio y cómo el ritmo cardíaco empezaba a descender. Entonces esto es una evidencia y si damos cuenta de cómo está funcionando. Entonces vamos a hacer este ejercicio de 5 minutos, ¿ok? Lo bueno de esto es que la señorita de las paletas también va a hacer el ejercicio, entonces va a disociar su espacio temporalmente, ¿verdad que sí? No, mentira. Yo llevo el tiempo, no te preocupes, puedes cerrar los ojos. Tener calma. Muy bien. Como es una práctica muy informal, entonces no hay necesidad de hagámoslo de una forma especial o particular o cómo hay que hacerlo para meditar. Simplemente es estar cómodos en la silla, poner los pies ahí en el piso, plantados en el piso. Y vamos a empezar por dejar nuestro cuerpo erguido, pero sin tensionarlo, la espalda recta, pero sin tensionarla, los hombros pueden caer tranquilamente, se van apoyando la espalda en el espaldar ahí de la silla y quiero que perciban la sensación de la silla. En este momento se van a dar cuenta de tomar 3 respiraciones sin alterarlas, no tienen que alterarlas, simplemente respiren de forma normal, dense cuenta de la respiración normal que están teniendo. 3 respiraciones. Notando cómo el aire entra por la nariz, después cómo sale el aire. Luego de la tercera respiración, quiero que te permitas cerrar tus ojos y que de nuevo puedas enfocarte en tu respiración y en tu cuerpo. Presta atención a la forma como respiras. Toma conciencia de tu respiración. Puedes sentir el aire entrando en tu cuerpo, guiado por la elevación de tu abdomen. Siente el aire saliendo a medida que desciende el abdomen. Y trae a tu mente ahora un color relajante. Todo está pasando aquí y ahora. Puede ser blanco, amarillo o azul. Un color que te resulte relajante para ti.
Te vas a imaginar que este color es como un tapete que está ahí debajo de tus pies. Emplea el tiempo para sentir esa luz. Esa luz que está ahí en el tapete que está bajo tus pies. Vas a imaginar que esa luz irradia relajación y bienestar. Imagina que esa luz entra en tu cuerpo a través de la punta de los dedos de tus pies y siente como esto se relaja. Imagina que la luz se propaga por la base de los dedos, que se extiende a tus talones, a continuación a tus tobillos. Imagina que tus pies se llenan de esa luz relajante, sintiéndose quizás un poco menos pesados. Imagina la luz que se propaga a través de tus pantorrillas, relajando los músculos a medida que avanza en ese movimiento hacia arriba. Imagina que esa luz se relaja y relaja tus rodillas, tus muslos, tus caderas, tu región pélvica, relajando todos los músculos del camino. Si aparece un pensamiento que pueda distraer, simplemente te das cuenta que eso está pasando y de nuevo te concentras en tu respiración. Incluso si aparece algún ruido que pueda llamar tu atención, te das cuenta que eso está sucediendo y de nuevo traes atención a tu respiración. Imaginando cómo esa luz comienza a recorrer tu espalda, relajando tu columna y a continuación tus costillas, sintiendo el contacto con tu espalda, la superficie que está detrás de ti. Imagina que esa luz relajante baña todos los órganos internos de tu abdomen, siendo más y más relajante. La conciencia de alguno de tus órganos internos, quizás sin darte cuenta. El intestino, pasando por el hígado, situado al lado derecho de tu abdomen, hasta tu estómago y tus riñones. Imagina que esa luz impregna y relaja tus pulmones y que aumenta su brillo cuando respiras a través de la elevación de tu abdomen y luego cuando desciende. Imagina que tu corazón bombea esta luz relajante por todos los vasos sanguíneos. De tu cuerpo. Imagina que esa luz llena y relaja tu pecho. Imagina que esa luz relajante entra en tu cuerpo a través de la punta de los dedos de ambas manos. Imagina que avanza lentamente a través de tus manos, tus muñecas, relajando los músculos. A medida que progresa y siente cómo se desplaza hacia arriba, relajando tus antebrazos, tus codos. Imagina a continuación subiendo, relajando todos los músculos hasta alcanzar tus hombros. Imagina que esa luz relaja tu cuello, tu garganta, después tu barbilla, tu mandíbula, imaginando, percibiendo, sintiendo que esa luz relaja tus mejillas, tu lengua y tu nariz. Siente cómo se impregna y relaja tus ojos, tus párpados, tus orejas, a continuación tu frente y por último la parte superior de tu cabeza. Imagina, percibe como ahora esa luz ha llenado todo tu cuerpo entero. Siente que esa luz resulta más relajante con cada respiración. Percibe cómo se hace más brillante con cada respiración, cada vez que inhalas, cada vez que exhalas. Imagina que esa luz comienza a descender desde la parte superior de tu cabeza, rejuveneciéndote en este momento, barriendo toda señal de estrés, toda tensión, rejuveneciéndote, haciendo como si estuvieses descansando y si hubieses descansado durante muchas horas, barriendo toda señal de estrés, tensión, borrando cualquier dolor o malestar físico. Imagina que todo queda
una luz relajante, donde el malestar queda completamente iluminado. Tu cabeza, tu rostro se aflojan, se relajan, se renuevan a medida que la luz sigue su curso. A continuación, imagina que tu cuello y tus hombros quedan limpios de toda tensión, de todo estrés. Imagina que tu cuello y tu espalda y todos tus huesos y órganos de tu torso se relajan, se rejuvenecen, se renuevan a medida que la luz avanza hacia abajo. Siente cómo se afloja y rejuvenece tus hombros. A continuación, la parte superior de tus brazos, después tus antebrazos. Y la luz se desplaza lentamente hacia tus muñecas, hacia tus manos, liberándolas, rejuveneciéndolas. Imagina que esa luz impregna tus caderas, limpiándolas de todo estrés, de toda tensión. A medida que esa luz se mueve lentamente a través de tus piernas, imagina que tus muslos, tus rodillas y pantorrillas se relajan, se rejuvenecen de nuevo. De nuevo se aparece un pensamiento. Simplemente te das cuenta que eso está pasando y te conectas con tu respiración y esta luz. Imagina que tus tobillos, tus talones, tus pies se relajan hasta llegar a los dedos de los pies. Ahora imagina que esa luz vuelve a ser como un tapete que está bajo tus pies, es tan brillante como el sol. Y ten en cuenta que estará ahí cada vez que lo necesites. Todo lo que necesitas hacer para acceder a esta sensación natural y maravillosa de relajación es respirar y darte cuenta de cómo el aire infla tu abdomen, después desciende. Y tomar conciencia de esa luz debajo de tus pies y sentir cómo se impregna en tu cuerpo. Vas a ser consciente de cómo se siente todo tu cuerpo cuando permaneces en este estado relajado. Si sientes que no has conseguido un resultado suficiente, vas a repetirlo en los próximos días, prestando atención a cada grupo de músculos, iluminándolos y prestando atención a tu respiración. Y cuando estés listo, nuevamente, podrás ir cerrando este proceso de forma natural, tranquilo y cómodamente. Y para hacerlo de forma natural, vas a prestar atención a un sonido. Y quiero que le prestes atención a este sonido desde el momento en que empieza hasta el momento en que termina el sonido. Y 3 veces sonará este gong, esta campanilla. Y vas a prestar atención a su sonido desde el momento en que inicia hasta cuando termine. Y cuando suene la tercera campana, podrás abrir tus ojos y estar de nuevo aquí. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? No paso el tiempo, todavía nos quedan 5 minutos. Mentiras. Aquí es donde ya, bueno, para terminar, quiero concluir. Y es como el mindfulness se convierte en un arma psicológica para combatir el crimen organizado. Como el mindfulness continúa siendo un beneficio para la salud y para la vida. Y de alguna forma, llegar a nuestra conclusión. Y esa conclusión nos dice, con la cual quisiera terminar, y es que si 8 semanas de meditación pueden cambiar el cerebro según ese estudio, pues el aprendizaje y la práctica de mindfulness como terapia de tercera generación demuestra ser útil en el tratamiento de aspectos biopsicosociales, tal como se ha venido haciendo en ese Instituto Respirar en Colombia, donde está trabajando con víctimas del conflicto armado. Eso es lo que están haciendo con víctimas del conflicto armado. Por eso se trabaja y se hace tratamiento de aspectos biopsicosociales de aquellos pacientes víctimas de una generación de crimen organizado.
Queridos compañeros, pues ya lo que queda es que ustedes vayan informándose un poquito más de la técnica y que vayan practicando. Y para eso pues quisiera darles las gracias por invitarme y serme partícipe de este 10º Congreso de Tanatología del siglo XXI y dejarlos con esta frase que dice: la libertad y felicidad está en entender, puedo anhelar lo que deseo, no necesitar lo que quiero y aceptar y agradecer lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Despidámoslo con otro fuerte aplauso, por favor.